Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí. La verdad que, nada, con ganas ya de empezar este capítulo 2 de configuración del microti, donde vamos a tocar algunas cositas un poquito más avanzadas, ¿vale? Como os dije la semana pasada, lo que vamos a hacer es directamente, pues, redireccionar el tráfico del puerto 80 y el 443, ¿vale? Hacia los puertos que yo tengo de Engine Proxy Manager, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tengo un montón de servicios corriendo que al hacer la prueba con el router los tengo parados y aparte así pues os puedo enseñar cómo hacerlo también para que después de haber instalado o haber activado lo del tema de NAT Loopback, ¿vale? Pues ya podamos acceder a nuestros servicios internos. ¿Vale? Luego vamos a configurar WireGuard, porque bueno, es una cosita que es lo que ofrecen estos routers de Microti desde hace unas 3 versiones o 4 del sistema operativo de router OS, creo que es. Y la verdad que, bueno, funciona muy bien. No es cómodo de configurar, sobre todo porque estamos muy acostumbrados al tema de entrar y configurar la parte del código QR, ¿vale? Y eso aquí de momento todavía no existe. Hay por ahí algo hecho, ¿vale? Pero aquí lo vamos a hacer manual, como lo diría Carpe, los de lomo plateado, ¿no? Entonces, pues bueno, no vamos a tirar tanto de línea de comando, vamos a intentar hacerlo todo de manera manual. Y luego también vamos a ver si podemos hacer, bueno, vamos a instalar el DNS de Synology. Es una cosa que no había comentado en el vídeo anterior, pero porque no me había acordado, más que nada. Y es que Synology, Microtik, perdona, te asigna un DNS si tú quieres, ¿vale? Es un DNS que está asignado por la misma Microtik, ¿vale? Y que no tiene ningún tipo de pega, funciona exactamente igual que funciona el de Synology o bueno, o el que yo tengo, por ejemplo, creado con Namecheap, ¿no? Y es totalmente gratuito. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la verdad que vamos a empezar con eso y a partir de ahí vemos un poco. Mira, para activar este DNS, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a IP, irnos a Cloud y en Cloud, como veis, aquí nos sale ya el de DNS que lo tenemos que activar. ¿Vale? Ahora, una vez que lo activemos, lo que tenemos que darle es un periodo de actualización. Si os acordáis, en Namecheap yo tenía puesto 1 minuto, con lo cual aquí le podemos poner 1 minuto. ¿Un minuto es mucho o es poco? Bueno, pues le ponemos 5. ¿Vale? Y en principio, cuando le demos a OK, ¿vale? Ya nos lo va a tener creado y si volvemos a entrar, vamos a ver la dirección que nos da. ¿Vale? Entonces, si nos entramos aquí y tal, aplicamos, mira, ya tenemos aquí la dirección asignada, como veis que ha salido, es un poco rara. Creo que es única para cada dispositivo. Bueno, sí, no lo creo. Es única para cada dispositivo. Lo que creo es que viene por la dirección MAC del equipo. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, si tenemos otro equipo, pues tendremos otro DNS, otro de DNS, ¿vale? Y bueno, ya lo tenemos configurado, con lo cual ahora incluso para el tema de WireGuard nos puede venir bien y nos olvidamos de servicios de terceros, ¿vale? Que se puede hacer, pero que lo vamos a hacer ya que lo tenemos con Microtik de manera gratuita, lo vamos a hacer con Microtik. Bueno, como os he dicho, lo primero que vamos a hacer es crear esas redirecciones del tráfico 80 y 443, ¿vale? Hacia el puerto de Engine Proxy Manager en el NAS. No es por nada, sino porque si os fijáis por aquí, si yo intento entrar, por ejemplo, a mi servidor, al blog, por ejemplo, ¿vale? Me dice que está caído. En realidad no está caído, está funcionando. Lo que pasa es que no tiene comunicación con Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por aquí? Pues directamente lo que tenemos que hacer es irnos a IP, Firewall, NAT y en NAT le damos a más. ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva regla. En Chain vamos a marcar Destination NAT. ¿Vale? Luego, en Destination Address, lo que le vamos a marcar es, con ese simbolito ahí, el 192.168.0.1, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que se la mando directamente a mi router, ¿vale? Para que él se encargue de todo el tráfico que recibe, sacarlo o redireccionarlo hacia el Engine Proxy Manager del NAS, ¿vale? En protocolo, pues TCP. Destination Port, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Poner el puerto 80. Vale, aquí ya hemos acabado. Vamos a la pestaña Advanced,
¿vale? Aquí no tenemos que tocar nada. En extra sí tenemos que tocar algo, ¿vale? Y en extra lo que tenemos que hacer es directamente, ¿vale? Cambiar aquí, ¿vale? En Destination Address Type lo que tenemos que hacer es desplegar y marcar local, ¿vale? Porque es el tráfico local lo que te queremos hacer que vaya redireccionado a Engine Proxy Manager, ¿vale? Luego en Action, aquí lo que tenemos que hacer es, ¿vale? Tenemos que marcar Destination NAT. En Address, pues le marcamos la IP del NAS, en este caso de Mian RAID, hacia el puerto, ¿vale? Que tenemos puesto, digamos, en Engine Proxy Manager, ¿vale? En mi caso, pues el puerto 80 lo tengo, digamos, reenviado desde este, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, damos a OK y aquí ya aparecerá la regla. Tenemos que hacer lo mismo, pero para el puerto 443. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una de dos. O bien le damos aquí y le podemos dar a... Perdona, por aquí tiene que haber una acción que se llame copy, ¿vale? Aunque bueno, vamos a hacerla de nuevo y así os quedáis con los pasos, ¿vale? Le damos a más, nos venimos a general, aquí le decimos que es un destination NAT, ¿vale? En destination address le marcamos con el simbolito de admiración, ¿vale? El 192.168.0.1. En protocolo igual, en TCP, en destination port en este caso, pues aquí le ponemos el 443. Nos venimos a la pestaña de extra. Aquí en el type le vamos a marcar como local. Y en action, destination NAT hacia la IP del servidor NAS. Y el puerto que le hemos redirigido el tráfico. Vale, si ya está todo bien, fijaos el cambio. Yo me vengo aquí y hago un refresco de página y ya tengo mi servicio redireccionado, ¿vale? Es decir, ya puedo entrar en todos mis proxies inversos desde la red local, ¿vale? Y están además ya activos en internet, ¿vale? Entonces ya no tenemos ningún tipo de problema. Siguiente paso, vamos a empezar con WireGuard, ¿no? Yo creo que ya es hora de empezar un poco con el salseo, ¿vale? Así que venga, seguimos con WireGuard. Venga, vamos a empezar con WireGuard, ¿vale? Como veis, aquí aparece WireGuard, pero si yo le doy, no tengo ni servidor, ni ningún peer, ningún cliente, ¿vale? Entonces, deciros que hay varias maneras de configurar WireGuard, pero en principio nosotros lo vamos a configurar en modo Raw Warrior, ¿vale? Que es que todos los clientes se puedan conectar a nuestra red. Todos los clientes que nosotros tengamos autorizados, por supuesto, ¿vale? No cualquiera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en principio nos vamos a venir, vamos a cerrar esta ventanita y para empezar a crear el servidor de WireGuard nos vamos a venir a Interface, ¿vale? Dentro de Interface le vamos a pulsar en más y aquí vamos a buscar WireGuard, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un nombre, ¿vale? Pues este le vamos a dar, por ejemplo, WireGuard canal. Vale. En principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Si queremos, ¿vale? Cambiar este puerto. Aquí no hay que elegir puerto por defecto, aquí no hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente este es el puerto al que, digamos, el endpoint, ¿vale? O el puerto que vamos a buscar como punto de conexión, ¿vale? En Synology, por ejemplo, sabéis, bueno, WireGuard por defecto tiene el puerto 51820, ¿vale? Pero nosotros no queremos el puerto por defecto para que sea algo más seguro. En principio, mira, vamos a dejar este que sale por defecto, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pulsamos en OK. Al pulsar en OK, ya vemos aquí, ¿vale? Que ya tenemos aquí otra interface más, ¿vale? Si esto le damos y le decimos que es un comentario, ¿vale? Y aquí le vamos a decir WireGuard. Y ya habéis visto alguna cosita que interesa, ¿vale? Mirad, aquí ya está creada la private key, que por motivo de seguridad viene no visible, ¿vale? Y también está creada la public key, ¿vale? Que es la que tenemos que configurar después en el cliente. Vale, pulsaremos en OK. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues en principio vamos a crear una subred para WireGuard, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando creamos una subred para nuestra red local? Pues en este caso lo hacemos igual. Entonces nos venimos a IP, addresses,
¿vale? Y como veis aquí ya tenemos nuestra red local y nuestra red bueno, del operador en este caso, ¿vale? La IP pública. Entonces pulsamos en New Addresses, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, le vamos a poner una. Por ejemplo, pues podemos ponerle pues 20, 20, 20.1/24. Y en interface, ¿qué vamos a hacer? Pues coger WireGuard canal, ¿vale? Que es la que queremos que vaya así en este sentido, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a crear una regla en el firewall, ¿vale? Entonces, para ello, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer por aquí? A ver, tengo que ver una cosa, asegurarme un momentito. 13.2.31. Vale. Entonces yo me voy a venir aquí, me voy a venir a IP, me voy a venir a Firewall y en Filter Rules, ¿vale? Vamos a crear una nueva regla. Vale. Aquí, ¿qué vamos a hacer? New Firewall Rules. Bueno, pues en principio, aquí lo que vamos a decir, en Chains le vamos a cambiar a Input. ¿Vale? En protocolo seleccionamos UDP, en este caso, que es lo que tenemos que hacer cuando nos conectamos a una VPN, no el TCP. ¿Vale? En Destination Port le vamos a poner el puerto que tenemos en WireGuard. En este caso era el 13.231. Vale. Y ahora nos vamos a la ventana Action, ¿vale? Y aquí en principio lo que tenemos que hacer es asegurarnos que está en ACCEPT y pulsar en OK. Vale. Mirad, si no funciona, lo que podemos hacer es ponerla por encima de las demás, ¿vale? Vale. Bueno, me dice que no puedo moverla. Vamos a ponerla por encima de este. ¿Por qué? Porque esto es un firewall, entonces las reglas van directamente lineales. Si yo la pusiera a la última y hubiera una regla un poco más restrictiva por encima, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría? Que para nada me funcionaría, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya habiendo creado estos pasos, lo único que tenemos que hacer es crear nuestro primer peer, ¿vale? En WireGuard. Entonces, voy a hacer una configuración en Android y otra en iOS, ¿vale? Entonces, para ello, pues bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dar los pasos directamente desde los terminales, ¿vale? Voy a ir grabando los datos de Android y después seguimos con los datos de iOS, ¿vale? Voy a ver cómo hago la parte de iOS porque el único dispositivo que tengo es el iPad y no sé yo si lo tengo a mano o no porque es el que uso de guión, ¿vale? Pero bueno, no es problemático. Vamos a ir con la configuración del peer. Bueno, pues para empezar la configuración de Android, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es venirme a la aplicación de WireGuard, que la bajáis desde Google Play, no tenéis problema ninguno. Pulsaremos en Más, ¿vale? Y aquí le diremos importar desde archivo, escanear el código QR o crear desde cero. Vamos a pulsar en crear desde cero. Vale. Esta es la primera ventana que sale de interfaz, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues generar la clave privada y la pública, ¿no? Vale. Una vez que la tenemos, lo que tenemos que hacer es añadir par, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Aquí en clave pública, ¿vale? Debajo, en pares, lo que tenemos que hacer es copiar la dirección de la public key del servidor WireGuard, ¿vale? Entonces, si yo cierro aquí y me vengo a WireGuard, aquí tengo este y esta es la public key que tengo que copiar. Entonces, en principio, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo la copio, ¿vale? Y ahora la pego en mi teléfono. Vale, una vez que la tengo copiada, lo que tengo que hacer es pegarla. Y en principio ahora también lo que tendría que hacer sería copiar la clave pública, perdona, y pasársela al servidor WireGuard para ARPIR. Entonces, esto lo voy a copiar y empezamos con la configuración, digamos, de aquí las direcciones, ¿vale? En principio, como habíamos cogido la dirección 20.20.21, nosotros aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner la 20.20.20.2 y le ponemos un /32. Vale, el puerto de escucha en principio no hace falta. El servidor DNS, pues bueno, si tenemos AdGuard, como tengo yo en este caso, en la dirección
Esto va a hacer que no tengamos publicidad cuando naveguemos por VPN, y también le vamos a poner el servidor de Google por si tenemos algún tipo de problema con la navegación. Vale, el otro punto que tenemos que poner, en principio la clave compartida no hace falta, el Keep Alive, pues bueno, aquí nosotros le podemos poner pues 25 segundos, ¿vale? Para que haga una llamada y vaya comprobando que tiene conexión, ¿vale? Y el endpoint, fijaos, en el endpoint tenemos que poner el DNS y el puerto. El puerto, si no me equivoco, era así, no me equivoco, el 13231. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer ahora? Poner aquí el endpoint, ¿vale? Entonces, para poner el endpoint, bueno, vamos a hacer primero el paso de las IPs permitidas. Yo no quiero que todo el tráfico vaya a través de WireGuard, ¿vale? Para que no tengamos ningún tipo de pega. Y en principio el endpoint lo que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo y darle el puerto. Entonces en el endpoint copiamos y pegamos y le ponemos 2 puntos y el puerto que habíamos elegido. 13231. ¿Vale? Y en principio la parte de el móvil Android ya estaría. ¿Qué nos quedaría? Crearlo en WireGuard. Vale, me pide que le demos un nombre. Y aquí ya estaría, ¿vale? No lo vamos a activar todavía. Bueno, para empezar con la creación del peer, en la ventana de WireGuard nos iremos a peers. Le daremos a más, ¿vale? Y añadiremos la public key del móvil Android en este caso, ¿vale? En el endpoint tenemos que poner el DNS, ¿vale? Entonces el DNS, como hemos dicho, estaba en IP Cloud y aquí lo copiamos. Vale. En el endpoint port es el 13231. ¿Vale? En allow web address que es, pues este era, perdonadme que la dirección IP del dispositivo, ¿vale? Que es 20.20.20.2 barra 32, ¿vale? Pre-share que nada, y en el persistent key of alive, pues en principio le ponemos pues los 25 segundos que habíamos puesto en el otro lado, ¿vale? Ya no necesitamos nada más. Si pulsamos en OK, ya lo tenemos configurado y en principio ya debería de funcionarnos en el Android. Si me vengo a Android y activo WireGuard, en principio ya deberíamos de tener tráfico. Como veis aquí ya hay tráfico, ¿vale? Y aquí empezamos a ver como que también hay tráfico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para probar? Pues fácil. Nos venimos a Chromium, le damos una nueva pestaña y vamos a poner, por ejemplo, que queremos entrar en una ventana de, pues no sé, vamos a una pestaña local, ¿vale? Y como veis ya estamos entrando en nuestra red local a través de WireGuard. Bueno, ahora vamos a tocar la parte de iPadOS, ¿no? Entonces, en principio lo que tenemos que hacer es, pues igual que antes, ¿vale? Nos venimos a WireGuard, en WireGuard añadimos una nueva interfaz, le decimos que creamos desde cero, ¿vale? Y aquí le vamos a dar el nombre que hemos dicho, que esto sería WireGuard guión canal, ¿vale? Generamos el plan de clave, ¿vale? En principio, ¿qué tenemos que hacer? Esta se la tenemos que pasar a nuestro servidor. Y nosotros lo que tenemos que hacer aquí, como dijimos antes, es poner otra dirección IP dentro del rango de la VPN. En este caso vamos a ponerle la 3. Añadimos el par, perdonad, ¿vale? En el par le ponemos la clave pública de nuestro server. En el punto final, ¿qué vamos a poner? Bueno, aquí podemos seguir puerto de escucha nada, MTU nada. En los servidores DNS, pues como hicimos en Android, ¿no? Ponemos la dirección de nuestro ADGAR, una coma, y
el DNS de Google por si nos quedamos sin navegación, que no funcione, ¿vale? Vale, luego que tenemos que hacer aquí en punto final, tenemos que copiar el de DNS de Microti, tal como hemos hecho, y el puerto. Ponemos el de DNS, dos puntos, y el 13.231 de puerto. ¿Qué ponemos en las IPs permitidas? Pues todo el tráfico, como hemos hecho antes, ¿vale? En el Keep Alive que ponemos, pues le ponemos 25 segundos. En este caso creo que hay que ponerlo tal como sale en WireGuard, ¿vale? Y aquí en principio lo que sí podremos hacer es que tenemos la activación bajo demanda, es decir, podemos decir que cuando salgamos, ¿vale? O cuando estemos fuera de una Wi-Fi, en este caso mi iPad de Wi-Fi no tiene 4G, ¿vale? Cuando estemos en una Wi-Fi que no sea, ¿vale? Excepto esta, que por ejemplo es la casa, ¿vale? WireGuard se conecte de manera automática, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos todos estos pasos, en principio lo que tenemos que hacer es volver otra vez a configurar la parte de otro peer en el servidor de WireGuard, en el Microti. Bueno, una vez en el Microti, lo que tenemos que hacer es añadir otro peer. Y aquí, ¿qué le tenemos que poner? La public key de nuestro dispositivo final, ¿vale? Entonces, en el endpoint, como hicimos antes, el de DNS de Microti. Aquí el 13.231. Aquí la dirección IP que le hemos puesto al dispositivo. Y en el Persist King Alive, pues los 25 segundos que hemos dicho, ¿vale? Si le queremos distinguir, por ejemplo, aquí le podemos dar un comentario y decir iPad. Le damos OK, ¿vale? Y ya estaría configurado. Bueno, ahora para comprobar que funciona, lo que tenemos que hacer es conectar el iPad a otra Wi-Fi, ¿vale? Yo en mi caso me voy a conectar al teléfono. Y en principio, una vez que ya esté conectado al teléfono, vais a ver como aquí esto en teoría debe de pasarse a verde, ¿vale? Ahí acaba de conectar, se pasa a verde y en principio ya estaría todo configurado. Pero, sin embargo, no tengo tráfico. Vale, no tengo tráfico, ya sé por qué, porque aquí me he equivocado y he puesto 24 cuando es 32. Vale, entonces vamos a desconectar y vamos a volver a conectar. Vale, como veis ahora sí hay tráfico. Es decir, si yo ahora me vengo aquí, ¿vale? Añado y le digo, oye, conéctate a la RAID, ¿vale? Como veis ya tengo ahí conectado a la VPN en tráfico con IP local. Bueno, mira, ahora una de las partes que falta es que tenemos el WireGuard, o sea, tenemos Microti, perdón, configurado con los DNS del operador. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que si nosotros, por ejemplo, entramos a marca, ¿vale? Vemos que empieza a cargarnos la publicidad. Y en teoría tenemos un servidor ACAR montado en el NAS, ¿vale? Para evitar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirad, aquí nos tendremos que venir en la configuración del Microti a IP, DNS, y en DNS lo que tenemos que hacer es añadir el servidor, la dirección DNS de, o sea, la IP del AdGuard que tenemos. ¿Que queremos ponerle otra más por si acaso, oye, AdGuard se cae y no me quiero quedar sin tráfico? Pues le pongo, por ejemplo, pues los 4.1 de Cloudflare, ¿vale? Y ahora le doy a OK. Vale. Lo tengo ya configurado en el router, pero probablemente aquí, como vemos, no habrá cogido
¿vale? Los DNS de manera automática, porque aquí todavía tenemos los de los operadores. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a cancelarlos o incluso los podemos poner a mano, ¿vale? Entonces, vamos a poner a mano, que es más rápido, no tenemos que esperar a que se refresque el router. Y añadimos también el siguiente, que será este, ¿vale? Y ahora ya, si cerramos aquí y nos venimos aquí a la pestaña del navegador, si refrescamos, fijaos la diferencia, ya no hay publicidad. Mirad, lo siguiente que vamos a hacer es darle una capita más de seguridad a los accesos que vimos el otro día, ¿vale? El otro día vimos que entrando por aquí en IP Service los desconectábamos todos y lo que hacíamos era que dejamos de recibir ataques, ¿vale? Para cerrarlo un poco más, lo que tenemos que hacer es que aquí en Winbox, ¿vale? Solamente vamos a permitir aquí que podamos acceder desde nuestra red local con él. Con la dirección, perdonad, de la red. Y en este caso vamos a poner también la dirección de nuestra red de WireGuard, ¿vale? Nuestra subred que hemos creado de WireGuard. Vale. Vamos a hacer una cosa y vamos a quitarlo. Vale, porque aquí solamente podemos poner uno u otro. Entonces, aquí le damos a uno. Y aquí ponemos el otro. ¿Vale? Como veis ya queda así. Entonces ya solamente podremos, vamos a ponerlo así, ¿vale? Ya solamente nos dejará acceder a nuestro Winbox desde una IP local nuestra o desde una dirección de la VPN, ¿vale? Un cliente de la VPN. Mira, ahora lo que vamos a hacer es abrir un puerto, ¿vale? Entonces, para abrir un puerto en Microti no es fácil, o no es cómodo, pero bueno, vamos a enseñar. Entonces, pulsamos en IP, nos vamos a Firewall, ¿vale? En Firewall nos vamos a NAT y en NAT añadimos una nueva, digamos, una nueva regla. Entonces, en Chain lo que tenemos que hacer es poner Destination NAT, ¿vale? Luego, protocolo, pues seleccionamos TCP, UDP o el que tengamos por aquí, ¿vale? El que necesitemos. Yo en principio lo voy a dejar en TCP, ¿vale? Destination Port sería el puerto, digamos, externo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, que tengo que abrir el 9500, ¿vale? Y en la interface, en el input interface, le vamos a poner que es nuestra fibra, nuestra WAN, digámoslo así, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Venirnos a Action y aquí decirle que esto es un Destination NAT. ¿A qué IP? Pues a la IP que necesitemos abrir ese puerto. Por ejemplo, vamos a ponerlo al NAS. ¿Vale? Y aquí sería el puerto interno que le hayamos dado. Por ejemplo, si es el mismo, porque usamos el 9500 2.9500 en una configuración de un contenedor, por ejemplo, pues aquí ponemos el 9500. Pero si, por ejemplo, ponemos, oye, el 9200, ¿vale? 2.9500. Aquí es donde tenemos que poner el 9200. Porque aquí es donde está el puerto, digamos, interno de la dirección IP. ¿Vale? Entonces pulsaremos en OK. Y como veis, aquí ya tenemos el puerto abierto. ¿Qué queremos dar un nombre? Pues le ponemos que esto es ejemplo de puerto abierto. Y pulsamos en OK. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Esto es una cosa que inicialmente cuesta muchísimo trabajo. ¿Vale? A mí me costó muchísimo entender la mecánica. Me ayudaron y hasta incluso tengo capturas de pantalla de cómo se abre un puerto por si algún día se me olvida. No es una cosa que deberíamos de tener muchos abiertos,
¿vale? Pero hay veces que algunos sí no lo necesitamos. Entonces, pues bueno, en principio ya os digo que cuantos menos mejor. Pero si hay que abrir algunos, así se abren en el MikroTik. Bueno, mira, y ahora haremos una cosa muy importante. Es decir, tengo funcionando Internet, tengo funcionando WireGuard, tengo peers guardado, tengo puertos abiertos, tengo tráfico redirigido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más? Pues venirnos a Files y hacer un backup. Hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? O bien lo podemos subir a su nube, ¿vale? Que aquí lo que le hacemos es darle un nombre. Y aquí le decimos, por ejemplo, que esto es backup, ejemplo. Le podemos dar un password, por supuesto, si vamos a subirlo a la nube, que tenga un password de encriptación, ¿vale? Yo no lo voy a hacer así porque yo todo esto lo voy a borrar, ¿vale? Y le daremos a, bueno, sí, vamos a ponerle una password por si acaso se queda en la nube de alguien, ¿vale? Como se queda con la más de dispositivos, me aparecerá después en mi configuración, ¿vale? Y le damos a Start, ¿vale? Como veis, bueno, te dice que todo está ocupado, vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es que solo permite uno. Entonces, este lo quitaremos y subiremos este. ¿Vale? Ya lo tenemos en la nube. Con lo cual, si ahora yo, por ejemplo, me vengo aquí, eso para hacerlo en la nube. Si lo queremos hacer manual, pues dentro de Files, me vengo a Backup, pulsaría en Backup, aquí pasaría exactamente igual, le daría un nombre, Backup ejemplo. Si quisiera darle una contraseña, le daría una contraseña. Yo en mi caso, aquí como es el local, no se la voy a dar. Y le daría backup. Se crea y lo que tenemos que hacer aquí es seleccionarlo, botón derecho y darle a descargar. Nos sale una ventanita donde la queremos descargar, por ejemplo en el escritorio, y lo guardamos. Ya lo tendremos incluso en nuestro ordenador local, ¿vale? Y para el tema de la restauración, pues mirad, podemos hacer dos cosas. Pulsaremos en Restore y cogeremos, por ejemplo, el archivo de backup. Y una vez que lo seleccionemos, le daremos a Restore. En el caso de que, por ejemplo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a quitar de aquí. Vale, y por ejemplo yo quiero subir otro archivo, ¿vale? Que ya tenga de una copia de seguridad anterior. Entonces yo me vendría aquí a Upload y selecciono el archivo. Voy a subir, por ejemplo, el de mi configuración. ¿Vale? Mirad, una vez que ya está hecho, ¿vale? Yo solamente tendría que seleccionarlo y pulsar en Restore. Y volvería a toda la configuración que yo tengo anteriormente de mi red, ¿vale? No la que he destrozado, o sea, tendría la que he destrozado para hacer el tutorial. Entonces, hasta aquí, ¿vale? Este tutorial, este capítulo 2. No sé si habrá, lo estoy hablando, no sé si habrá un capítulo 3 con a lo mejor con configuraciones de firewall y cosas un poquito más avanzadas, ¿vale? Pero creo que este ha quedado bastante largo, bastante extenso y en principio hemos, digamos, configurado muchísimas cosas. Así que nada, darle mucho cariño al vídeo, ¿vale? Suscribiros al canal de YouTube, que ya queda poco para llegar a los 1000. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.